Hola, hoy vamos a dar comienzo a nuestros cursos virtuales. En esta ocasión le he puesto como una reflexión, un toque de humor al comienzo de estos cursos. Ustedes estarán observando a nuestro padre de la tabla periódica, a Dimitri, que de hecho le están preguntando quién es el padre de esa tabla periódica, en donde él pudo colocar y identificar varios elementos, entre ellos dejó espacios para los futuros elementos practicados, porque él sabía que ese número atómico lo estaba ocupando alguno de estos. Y la respuesta que dio el padre de la tabla periódica, yo soy. En este caso en inglés han puesto los elementos distintivos, el yodo, y el otro es el américo. Dando así comienzo a nuestro curso sobre el tema en peligro de extinción, una mirada a los elementos de la tabla periódica. Esa tabla periódica que empezó nuestro padre Dimitri, la cual en el 2019 se hizo la conmemoración de los 150 años de esa tabla, en la cual cada año se va descubriendo un elemento existente o uno es sintético preparado por el hombre. Para ello es bien importante definir entonces cuál es el elemento químico que consiste de una sustancia formada por átomos que tienen igual cantidad de protones en el núcleo, y este número se le conoce como número atómico del elemento y es sumamente característico de cada uno. Y en eso fue lo que Dimitri pudo distinguir en sus estudios de sus 28 elementos. Para ello he dividido esta presentación en dos módulos, así podemos tener descanso, reposar y pensar un poco sobre las actividades que ustedes van a estar realizando. En el módulo 1, dando comienzo, vamos a ver ese origen de los elementos y la situación actual en cuanto a ello. Esta situación actual la vamos a continuar en el módulo 2 y vamos a estar profundizando más en el próximo módulo. Vamos entonces a ver ese origen de los elementos, esos científicos, como dije en el caso de Vendrell, él estaba viendo las características de esos protones que distinguían a cada uno y cuáles eran sus propiedades. Y estas propiedades vamos entonces a Historia conocer de en la este tabla video, periódica. en el cual Los ustedes griegos darán clic antiguos tenían la creencia que la en la Tierra estaba imagen formada por para cuatro poder ver el elementos video. fundamentales: agua, fuego, tierra y aire. En la Edad Media, los alquimistas les colocaron nombres a los elementos con relación a las constelaciones, así que el símbolo de cada elemento representaba el astro que éste representaba, otros a la persona que los descubrió y otros al lugar donde fueron descubiertos. Dalton, en 1808, propuso una serie de símbolos para representar los elementos. Esta serie de dibujos se fue complicando a medida que iba creciendo el número de elementos, de manera que era más fácil recordar su símbolo que su nombre. Luego, John Jacob Berzelius dio la actual sistema de símbolos, escogiendo la primera letra de cada elemento que se anota en mayúscula. En 1817, Dube Reiner, este químico, alcanzó a elaborar un informe que mostraba la relación entre la masa atómica de ciertos elementos y sus propiedades. Estas similitudes las agrupó en tríadas. Chenkova y Newlands en 1864 anuncian la ley de las octavas. Esta ley reúne los elementos cada 8 elementos. En 1869, Julius Lothar Meyer y Dmitri Ivanovich Mendeleev propusieron la primera ley periódica, que clasificó los elementos según sus masas atómicas. En resumen, vimos que las ideas antiguas eran principalmente los 4 elementos
de la naturaleza: agua, viento, fuego y la tierra. Estos 4 elementos eran los principios para formar la existencia y lo que se componen los elementos en sí. Entre ellos estaban las condiciones de húmedo, seco y caliente, y esa perspectiva era que desarrollaban los alquimistas o los futuros químicos sobre las características y propiedades químicas y físicas de cada uno de ellos. Según va nuestra trascendencia de descubrimiento de los elementos químicos a lo largo de la historia, vemos que desde 1700 se conocían prácticamente de ellos. Se divide por parte de Dmitri entre grupos de familia, que cada familia tiene una característica exclusiva y unas propiedades químicas y físicas que lo hacen merecedor a esa posición por la cantidad de protones que hay. También actualmente se han descubierto otros que son fabricados y se los dejo ahora a la visión o a su análisis. Ustedes tienen la oportunidad de ver cómo va evolucionando. Ustedes ven los colores, estos colores que podemos apreciar aquí son los que, ¿verdad? Son los que se conocían desde 1700, y según van los colores son cuando se van descubriendo cada uno en los años. Les invito, ¿verdad?, que la examinen un poco más cuando estemos tomando el curso. Otra de las propiedades que tenemos que ver bien específicamente es la de los grupos de familia, los de metales de transición, que mayormente están en el centro de esta tabla periódica, los metales alcalinos, y tenemos los gases nobles, etc. Tengo, ¿verdad?, mucho interés sobre las tierras raras. En cuanto a estos elementos, gracias a Dios tenemos una oportunidad o una tecnología bien avanzada utilizando dichos elementos de la tierra rara. En relación a ellos podemos hablar en otro momento, en otro curso que ya tenemos preparado y disponible para ustedes. Sobre ello, pues, estaremos hablando específicamente que estos 4 grupos están principalmente, vamos a estar hablando más a fondo en esta presentación. Son los del grupo de los alquenos, los alcalinoterros, los metaloides. Los metales están distinguidos aquí en color azul, que son las propiedades que tienen en sí. Los otros son los halógenos, que son no metales. Tienen que ver la escalera que está entre los no metales y los metales, se le conoce como metaloide, que ven la escalera cómo va desarrollándose la misma. Y nuestros gases inertes, que es la última familia que se encuentra en ellos. Aquí, ¿verdad?, están más detallados los mismos, de otras maneras que se conocen, y ustedes pueden refrescar un poco de esa química que tomamos en la escuela superior y en un momento dado en la universidad, que en nuestras áreas de trabajo mayormente trabajamos con metales alcalinos o con familias de nitrógeno. Gases inertes, en este caso en mi trabajo no estoy relacionado con ellos, pero cada uno siempre en nuestra vida cotidiana los tenemos. Hay otros más que son los de los metales de transición, la familia de los cobres, zinc, que muchos pueden estar en nuestros alimentos presentes. Siendo así, vamos entonces a detallar cada uno para refrescar esa química que llevamos dentro y esa pasión que no nos quitan. Los metales son los que ya pudieron apreciar en qué lado se encuentran en nuestra tabla periódica. Una gran característica que son bien brillantes, son muy buenos conductores, para eso los utilizamos en nuestra cocina para preparar algún producto comestible, ¿verdad?, en nuestro producto final, y poder hacer algún otro asunto necesario para nuestra vida. Otra cosa es que su propiedad es ceden electrones, por eso es que son buenos conductores. En temperatura ambiente se encuentran en fase sólida. Hay un gran detalle en esto: el mercurio en su fase
¿verdad? En temperatura ambiente la vemos en forma líquida. Ustedes deben recordarse que nuestros termómetros antes era mercurio, que uno buscaba cómo romper ese mercurio para entonces ver cuán manejable, esa característica distintiva en los metales. Algunos pues no tuvieron esa oportunidad, pero de verdad es altamente tóxico. Otro de los metales que tenemos, que es la segunda familia que se encuentra en la tabla periódica, son los alcalinos. Muy buenos conductores también, lo utilizan en baterías, los tenemos para cualquier juguete, compramos una batería para utilizarla. Sodio en nuestras comidas, echamos bastante cloruro de sodio, hay esa presencia, el potasio, que lo podemos ver en un guineo, y etcétera. Son esos buenos conductores de calor. Algunos hay, ¿verdad?, productos de cocina, etcétera. Aparte de eso, tenemos los alcalinos térreos, que tenemos entre la tercera fila de la tabla periódica, siguen esa característica distintiva de conductores, buenos conductores eléctricos, porque ceden ese electrón, vuelvo a mencionarlo, pero el dato distinguido de la característica que tiene este alquilino térreo es principalmente que son menos reactivos que los metales alcalinos. Entre ellos tenemos el calcio, tenemos bario y berilio, magnesio y otros adicionales a los que ustedes pueden ver. Metales de transición tenemos que son su punto de fusión y ebullición muy alto, tienen una entalpía de evaporación alta y que su número de atómico va aumentando según va aumentando esa energía de ionización. Seguimos sobre esto de los metales de transición. Recuerden que son metales pesados y buenos conductores. Los no metales tenemos que son de la estado, se pueden encontrar sólidos, gases o en forma líquida. Son malos conductores de calor y de electricidad, pues tienden a adquirir ese electrón en vez de cederlo. No son brillosos como los metales, tenemos entre ellos el yodo, el bromo, fósforo, cloro y azufre. Recuerden que esa escalera que les mencioné entre los metales y no metales, pues podemos hablar que sus características es prácticamente que conducen electricidad y que se utiliza el silicio para los chips de ordenadores, adicional de otros particulares en realidad. La clasificación de los elementos químicos en general podemos mencionar que son los metales, no metales, tienen por sus características químicas que presentan, y además tenemos que estar bien pendientes de ese electrón, de ese número atómico que es clasificativo de ellos. Si les mencioné de ellos, también tenemos que tener en cuenta los térreos, que son los que no tienen esas propiedades metálicas. Si son buenos conductores de calor y de corriente eléctrica, son menos de reactividad menos. Pido mis disculpas, ¿verdad? Estoy en mi hora de almuerzo preparando esta presentación. Me siento en familia y en la confianza de que no tengo que volver a repetir la plantilla o slide para entonces corregir el error que mencioné hace un momento, y les pido mis disculpas en esta ocasión. Pero sí que quiero mencionarles, continuando con nuestra presentación del curso virtual, que tenemos la característica de los térreos que se utilizan en nuestro diario vivir, desde un reloj digital hasta un avión o un pasatiempo como el tenis. Otro que tenemos muy en cuenta, tomando esa alquimia de esa piedra filosofal, entre ellos que utilizaron estos tipos de elementos, en que la molécula es diatónima, o sea que son cloro con dos electrones en su último órbita.
y necesita para completar la órbita 7 de ellos. Para que se obtenga el octano, que era antes la ley de los octanos, que se entiende que es muy distinguido o a una característica exclusiva de este tipo de elementos. Los gases nobles inertes existen entonces en su manera monoatómica, tienen pocas tendencias a ganar o perder electrones prácticamente y que no se relacionan o tienen reacción con otros electrones. Por eso son nobles o inertes. Como los elementos de las tierras raras que les mencioné, que sí me ha llamado mucha la atención en cuanto a ello, es por la diversidad que se ha utilizado en la tecnología y hoy en día que somos tan cibernéticos, cuán vital ha sido y esencial han sido estos elementos de la tierra rara. Cuando yo empecé a estudiar en los años 90 sobre la química, no le daban esa importancia que hoy en día vemos. Un celular no va a ser el celular móvil que conocemos, que es como una computadora. Se utilizan mayormente elementos de tierra rara para poder transmitir y conducir esa comunicación. Y vamos entonces con un poco de ese humor. Y más a esta hora, ¿no, compañeros? Entre ellos le tengo este chiste. Oye, golpearon a Helio. ¿Por qué? Porque es muy noble. ¿Y el qué hizo? No reaccionó. Recuerden que la característica de los gases nobles es que no reacciona con otros elementos. Prácticamente no tiende a ganar ni a perder electrones. Pues entonces vamos a ver este otro chiste. Mira, perdón. Miren, Argón y Helio le ayudaron a cruzar la calle a una anciana. Lo sé, son tan nobles. Recuerden que entre ellos los elementos de los gases nobles reaccionan entre sí. Muestra tabla periódica, volver a refrescar sobre ella, ver las posiciones. Recuerden que hidrógeno no es parte de una familia y en el caso del helio es parte de los gases nobles y es nuestro segundo elemento que se ha sido descubierto y que está en más abundancia en la Tierra. Vamos entonces a unas actividades, pero esta va a ser más interactiva. Les voy a dejar un momento para pensar, para que ustedes entonces puedan identificar entre no metales halógenos, metales alcalinos, no metales, gas nobles, metaloides o actinóferos. Recuerden esas características y propiedades que tiene cada uno de los elementos. Te reto a ti y me dejes saber en el chat o mensaje de texto si pudiste aceptar los 5 elementos que les voy a presentar. ¿Aceptas el reto? Vamos. Primero, el sodio tiene una reacción fuerte al agua. Aquí vemos la atracción del sodio y tenemos al agua. ¿Qué familia es? ¿Aceptaste si dijiste que eran de los metales alcalinos? El próximo cuadro. El flúor quiere ser amigo de todos, pero es entrometido. Le quita electrones a su compañero. Tienden a ganar ese electrón. Entonces, ¿cuál va a ser? Si sodio y cloro no tienen. Recuerden que el cloro es diatónomo. Recuerden ese detalle. Y dijiste que es no metales halógenos. ¿Aceptaste? Si no, te recomiendo que vuelvas a repetir todo el módulo y volver a practicar con otros metales. Vamos entonces al 3. Este es un bombo al piche, compañeros y colegas. El neón es un gas inerte. Es autosuficiente, armonioso. No reacciona con nadie. Esas de seguro saben la que es gas noble. 4. El hidrógeno es un componente principal del aire que respiramos. ¿Cuál será su propiedad? No metales o la familia de los hidrógenos.
Por último, en esta actividad que estamos pasando un momento agradable y aprendiendo un poco y refrescando de esa química que siempre está presente en nuestro diario vivir. Ahora vamos a leer el cuadro 5. No juzgues al azufre por su olor penetrante. Es fabuloso. Con su ayuda se obtiene el fuego. En realidad no es un fabuloso olor, pero ustedes sí saben que no metal no conduce electricidad. Tiene ese olor. Vamos entonces a hablar un poco de esa situación actual y cómo es que entonces esa mirada que le estamos dando a los elementos, vamos a profundizar cada vez más. ¿Por qué yo le estoy diciendo que están en peligro de extinción? Porque la comunidad científica les quiere llevar esa alerta, esa precaución y llevarle ese grado de conciencia, de que estar consciente de lo que estamos haciendo. Pues muchos abusan de los depósitos infinitos que tenemos en la naturaleza y que podrían desaparecer, según los expertos, tanto la Academia Royal Society of Chemistry, tanto UPAC, como también en el caso de otras organizaciones científicas como American Chemical Society, ACS, han traído esa preocupación, se han unido a eso demanda. Ellos sí han dicho que la extracción de metales, como el uso de mercurio tóxico por parte de los mineros artesanales, pueden entonces unir otras situaciones, pueden crear otros elementos entre ellos, ¿verdad? El oro mezclado con otro metal o otro elemento con algo en particular y abusar con ellos. Nosotros los químicos no nos quedamos atrás y luego les presentaré por qué los químicos no nos quedamos atrás, tanto en las técnicas del laboratorio. El Foro Mundial Económico sí está diciendo que todo lo que estamos trabajando inclusive termina en una basura electrónica. ¿Qué estamos haciendo para el reciclaje? ¿Cómo podemos reutilizar esta basura? En realidad se está desperdiciando muchos de los elementos. Si ven en nuestra tabla de impacto de la minería, el color azul es el más bajito y el que está amarillo y casi el rojo o anaranjado son el impacto más grande. Y ustedes ven en cada elemento que sobresale de esta tabla periódica tiene un color distintivo. ¿Cuál es la que está corriendo más problemas? El oro. Tenemos también otras adicionales. Tenemos, fíjense, un sodio. Tenemos también el silicio. Esos cristales o vidrios, como pueden ustedes denominar. Hacerlo sin silicio es una situación crítica. Tener elementos en estado abusivo de que terminaron en basura en vez de utilizar. Y esto es un foro 2019. ¿Qué es lo que nos están trayendo más de crear esa conciencia? Tenemos platinio, tenemos inclusive el mercurio y otras cosas más. Aquí también les traigo lo de la misma reciclaje que sí a nivel mundial dan conocimiento en su estudio de esa nueva visión circular para la electrónica. Ese foro del 2019 que les estoy mencionando, yo no participé, pero sí pude escuchar un extracto de ella y presentan buenas alternativas. ¿Por qué? Recuerden que estoy dando esa mirada para conocer cuáles son los peligros de extinción, si existen o no. Les dejo las tablas para que ustedes las puedan estudiar un poco más a fondo y más cuando son cursos virtuales, ustedes tienen esa oportunidad de trabajarlo a su ritmo y flexibilidad y tiempo que tienen disponible. ACS preparó esta tabla, también hay otras que vamos a estar discutiendo entre ellos, una europea. Aquí la de color amarillo es que tiene un futuro problema de que se supla o riesgo de como tal. El aumento del riesgo, el color naranjado, y que es un problema que debemos tener en cuenta en los próximos 100 años, es la de color rojo. Si ven, tenemos plata en ese serio problema. Tenemos en el limitado disponible, tenemos una situación con litio, tenemos a cobre,
Ustedes pueden estudiar esta tabla y bromo. Recuerden que inclusive yo les comenté que hay algunos de estos elementos, si ustedes hacen esa mirada y estudio, hay elementos que sirven para mostrar diario vivir. Entre un reloj digital, que ya casi ya no vemos relojes de manecilla, sino todos los de digitales. Imagínense si tenían en riesgo de ir experimentando este problema de peligro de extinción. El helio, ahí tiene nuestra clave. Hoy yo les voy a presentar que si sin helio, ¿qué vamos a hacer con el cromatógrafo de gas? Ustedes conocen la respuesta. Hidrógeno. Están convirtiendo, ¿verdad? Transformando eso. Esa situación actual, si nos ponemos a llevar por número y no por cada uno de los elementos, el que incrementa riesgo son 7 de esos elementos presentados. De grave amenaza son 9 en total, según, ¿verdad?, la tabla de referencia de ACS. Y severos son 44. Estudien cuáles son los 44 y ver qué alternativa podemos tener como científicos y personas responsables para nuestro laboratorio y diario vivir. Muestra referencia, y aquí entonces ha sido varias de ellas, y vamos a tomar un descanso para luego tomar el módulo 2, llevar esa situación actual y qué podemos nosotros ofrecer o pensar, reflexionar, retroalimentación sobre estos elementos y esa mirada que estamos en el día de hoy, en el curso virtual que usted ha seleccionado. Les veo luego y buen provecho.